Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar una vez más acerca de los clásicos literarios. Y lo vamos a hacer tratando de responder una pregunta que seguramente muchos de ustedes se habrán hecho más de una vez. ¿Por qué hay que leer los clásicos? Para dar respuesta a esta pregunta yo me voy a apoyar precisamente en un ensayo que lleva esta pregunta, ¿por qué leer los clásicos?, como título. Es un texto escrito por el novelista italiano Italo Calvino y publicado en 1986 por primera vez. En este ensayo, Calvino nos da 14 razones por las cuales hay que leer los clásicos según él. En realidad, lo que hace Calvino en su ensayo es estructurar su argumento a favor de la lectura de los clásicos en 14 puntos diferentes. Algunos de estos puntos son preguntas, pero no todos. Y empieza el ensayo precisamente con la cuestión central, que es cómo definir un clásico. Es decir, ¿qué es exactamente un clásico literario? ¿Por qué unos libros son clásicos y otros muchos no lo son? Calvino empieza su argumento diciendo que los clásicos son los libros que releemos, no los libros que leemos. Es decir, que según él, cuando la gente habla de los clásicos, no dice estoy leyendo X clásico, sino estoy releyendo X clásico. Aunque haya efectivamente un grupo de lectores que normalmente prefiera utilizar el verbo releer al verbo leer cuando se refiere a los clásicos, según apunta Calvino en su ensayo, esto es una minoría muy minoritaria de lectores. Y además, si tenemos en cuenta la cantidad increíble de clásicos que existen en la literatura, nos encontraremos con que incluso el lector más avesado, más atento y que haya leído el mayor número de clásicos posible, incluso aquel lector que solo exclusivamente lee clásicos, habrá leído apenas una pequeña cantidad de los mismos, porque hay tantos clásicos en la historia de la literatura que es imposible haberlos leído todos y ni siquiera la mayoría. Calvino continúa incidiendo en esta definición de los clásicos en su segundo punto. Para él, la palabra clásico o la palabra clásicos aplicada a la literatura se refiere a libros específicos que son atesorados por aquellos que los han leído y amado. Y no se refiere a lectores concretos, sino a generaciones de lectores anteriores a la nuestra también. En su ensayo, Calvino contrasta la lectura de juventud con la lectura de madurez. Aquí hay un componente efectivamente de edad que tiene que ver con la experiencia vital y también con la experiencia lectora. Él no habla de edades concretas, yo tampoco lo haría. Creo que puede haber lectores relativamente jóvenes que puedan ser mucho más maduros que otros lectores de mayor edad. Esto depende principalmente de las lecturas que hayan hecho y de cómo hayan reflexionado acerca de las mismas. Pero en general sí tiene razón Calvino. Hace falta una madurez para poder apreciar de verdad los clásicos literarios. Esto, por supuesto, no se debe interpretar o malinterpretar como una crítica a los lectores jóvenes, ni tampoco como una advertencia para que los lectores jóvenes no se acerquen a los clásicos y esperen a alcanzar una cierta madurez para hacerlo. Lo que recomienda Italo Calvino, y yo también suscribo, es que se vuelvan a leer los clásicos con una madurez. Es decir, aquellos clásicos que leemos de jóvenes, y es importante leer los buenos libros de la historia de la literatura cuando uno es joven, es necesario regresar a ellos, o es muy útil, muy placentero regresar a ellos ya con una madurez, volver a leer. ¿Por qué? Porque vamos a olvidar mucho de lo que leímos de jóvenes con el paso de los años. Yo puedo dar fe de ello. Y porque seguramente en la juventud no pudimos apreciar ciertos aspectos de estas obras literarias que sí podremos apreciar con una mayor madurez y con otras lecturas ya de clásicos también a nuestras espaldas pasados los años. Aquí Calvino usa la metáfora de plantar una semilla, es decir, cuando leemos un clásico de jóvenes se planta en nosotros una semilla, pero hay que regresar a esos clásicos
con una edad más madura o con una madurez intelectual y emocional mayor. Calvino habla de las lecturas escolares obligatorias un poco más adelante, así que no voy a adentrarme mucho en ese tema ahora, pero yo tuve que leer, como seguramente muchos de ustedes, grandes clásicos cuando era muy joven, con 13, 14, 15 años. Leí, por ejemplo, partes del Quijote. Leí también La Celestina, por ejemplo, novelas de Unamuno, de Pío Baroja, en fin. En aquel momento, algunos de estos textos literarios me gustaron más que otros, entendí ciertos aspectos de los mismos. Por ejemplo, La Celestina yo creo que es un libro que se entiende muy bien en la adolescencia, si te lo enseñan bien, si un profesor te guía bien para que puedas traspasar esta frontera del lenguaje y las diferencias culturales que han surgido en tantos siglos que nos separan de aquella obra, ¿no? Por ejemplo, pero es verdad que otras obras que leí en ese momento no las llegué a entender bien o me parecieron incluso aburridas, que es algo que se escucha con bastante frecuencia acerca de las lecturas escolares obligatorias, sobre todo cuando se trata de clásicos. No, son lecturas muy aburridas, los niños, los chicos no las van a entender. Bueno, pero yo creo precisamente que ahí se planta una semilla y quizás no todos estos alumnos se vayan a convertir lamentablemente en lectores en la edad adulta o en su madurez. Yo creo que eso poco tiene que ver con la escuela, hay otros factores, no vamos a entrar ahora en eso porque doy por hecho que ustedes que ven mi canal son lectores también, por eso les interesa escucharme hablar de literatura. Entonces estamos todos de acuerdo en este sentido, en que hay que leer y en que leer es una gran alegría, un gran gozo y que nos aporta muchísimo a nuestra vida, ¿no? Pero lamentablemente mucha gente no siente lo mismo porque quizás no ha tenido la oportunidad o no lo ha intentado. Bueno, en fin, estos libros que yo leí de joven porque tuve que leer, porque eran obligatorios, dejaron en mí una semilla y pasado el tiempo, pasados los años, pasadas las décadas, he vuelto a leer La Celestina, he vuelto a leer El Quijote ahora de manera así completa, de principio a fin, no solo secciones, he regresado a cierta poesía, es decir, que con la madurez redescubrí los grandes clásicos hispánicos. Claro que es verdad que entre un momento y el otro yo estudié literatura inglesa. Cuando digo literatura inglesa me refiero a literatura escrita en inglés, sea del país que sea. Esa fue mi preparación universitaria. Y después mi estudio precisamente de estas literaturas en una segunda lengua me hicieron volver a interesarme por los clásicos en nuestro propio idioma. Pero si esa semillita no hubiera sido plantada en mi juventud, no hubiera sabido por dónde empezar y hoy en día Unamuno o Cervantes no estarían entre los grandes escritores que he leído. Precisamente el tercer punto que nos plantea Calvino en su ensayo es que los clásicos son libros que ejercen en nosotros una influencia muy particular, porque simplemente se niegan a ser erradicados de nuestra memoria. Al fin y al cabo, se mantienen. Hay algo que hace que, al contrario de otro tipo de lecturas, la lectura de los clásicos se quede en nuestra memoria y ejerza una influencia en nosotros, no solo como individuos, sino también como sociedad. Por lo tanto, aquí Calvino concluye que poco importa si utilizamos el verbo leer o el verbo releer cuando nos referimos a los clásicos, porque, según su cuarto punto, cada relectura de un clásico es tanto un viaje de descubrimiento como la primera lectura. Un clásico también se define porque cada vez que lo leemos descubrimos aspectos nuevos. Es un nuevo viaje, es un nuevo descubrimiento. Por lo tanto, podemos decir que es una relectura en tanto en cuanto es regresar a un texto que ya en principio creíamos que conocíamos, pero por otro lado es una lectura porque nos damos cuenta de que el texto que creíamos que conocíamos no lo conocíamos tan bien como pensábamos, o en todo caso ahora descubrimos en él aspectos completamente diferentes y maravillosos. Así que el quinto punto en el ensayo de Italo Calvino es que cada lectura de un clásico es en realidad una relectura. Una de las frases más bellas de Calvino en este ensayo ¿Por qué leer los clásicos? Es la que ocupa el sexto lugar, en el que Calvino nos dice que un clásico es un libro que nunca ha terminado de decir lo que tiene que decir. Porque, como él dice en el punto séptimo, los clásicos son libros también que nos llegan
con las huellas de lecturas anteriores a las nuestras y que traen consigo las huellas que ellos mismos han dejado en la cultura o culturas por las que han pasado. Piensen ustedes, por ejemplo, en la influencia que tienen los clásicos en la literatura que viene después. O sea, ¿cuántas veces se ha vuelto a contar la historia de la Odisea? ¿Cuántas veces se han vuelto a contar muchas de las historias del Antiguo Testamento, por ejemplo? ¿Cuántas veces se han vuelto a contar las tragedias de Shakespeare en distintos formatos, en novelas, en cuentos, en poesía? ¿Cuántos poemas del siglo XIX, del siglo XX no están inspirados por la literatura clásica grecorromana? Es decir, los clásicos son una fuente inagotable de inspiración para otros escritores, pero no solo, también para la cultura en general. ¿Cuántos cuadros, cuántas óperas, cuántas piezas musicales han surgido, se han inspirado sus creadores en obras clásicas literarias para crearlas? O sea, ya no estamos hablando aquí de las adaptaciones, por ejemplo, cinematográficas o a la televisión, porque cualquier libro se puede adaptar al cine y la televisión. De hecho, hay grandes películas o grandes series de televisión que tienen su fuente original en un libro bastante malo, en un libro que no clasificaríamos de ninguna manera como clásico, y sin embargo han dado grandes películas, grandes series de televisión. Porque, como ya dije alguna vez, el cine, la televisión, la creación audiovisual tiene poco que ver con la creación literaria, no solo precisamente en su proceso creativo, pero también en cómo nosotros consumimos. Esto sin querer de ninguna manera denigrar la cultura audiovisual. Hay tiempo, hay momentos para todo, pero evidentemente lo que nos aporta la cultura audiovisual y lo que nos aporta la literatura, igual que lo que nos aporta la música o lo que nos aporta el teatro, el arte plástico o la pintura, son cosas diferentes que se pueden complementar eventualmente, pero que son diferentes. Calvino usa ejemplos parecidos a los que yo acabo de utilizar. Nos habla de lo kafkiano, por ejemplo, de cómo se ha interpretado lo kafkiano y reinterpretado por diferentes escritores surgidos después de Kafka y de lecturas de la obra de Kafka. O, por ejemplo, nos habla también de Homero y de la Odisea, como hice yo, pero también habla de Turgenev o de Dostoyevsky, también escritores que han influido mucho en la literatura del siglo XX y en la literatura del siglo XXI, no ya en Rusia, sino en tradiciones literarias muy diferentes como la hispánica o la inglesa o la francesa, etc. El problema, y esto es algo de lo que yo he reflexionado también otras veces, es que precisamente como estos libros clásicos han dejado una huella tan profunda en nuestra cultura, nosotros ya tenemos una noción de los clásicos incluso antes de leerlos. Y precisamente para evitar empeorar toda esta noción que ya podemos tener preconcebida, lo que nos sugiere Italo Calvino, y yo no sé si estoy del todo de acuerdo, es leer los textos literarios clásicos directamente sin haber leído nunca antes el aparato crítico. Es decir, muchas veces los clásicos, las buenas ediciones de los clásicos vienen con una introducción, un texto académico con referencias bibliográficas, hay muchos artículos, hay libros alrededor del Quijote, alrededor de Cervantes, alrededor de Shakespeare. Y Calvino nos recomienda como lectores que leamos directamente a Cervantes, que leamos directamente a Dante, a Shakespeare, a quien sea, a los escritores clásicos, a Virginia Woolf, a los que ustedes quieran mencionar y pensar, y que después en todo caso leamos el aparato crítico alrededor de ellos. Yo no estoy tan seguro porque a veces hay clásicos que son difíciles de leer y pienso que el lector se beneficia si conoce de antemano algunos aspectos de la obra literaria para poder disfrutarla mejor y poder sobrepasar estos obstáculos iniciales. Pero esto es una cuestión personal y también no creo que se pueda generalizar porque depende de las otras lecturas que haya hecho la persona en específico. Por ejemplo, una persona que haya leído literatura del Siglo de Oro y no haya leído el Quijote, seguramente no necesitará leer una introducción del Quijote, podrá ir directamente al texto porque ya está muy familiarizado, por ejemplo, con el lenguaje o con las convenciones literarias de aquella época que usa o que subvierte también Cervantes en su obra maestra. Entonces yo creo que aquí depende, pero quiero saber su opinión. ¿A ustedes les gusta llegar a una obra literaria clásica sin saber nada? O sea, no leen la introducción, por ejemplo, en estas ediciones críticas, o por el contrario, prefieren leer primero la introducción crítica, incluso conocer el argumento, la historia que cuenta
la novela, por ejemplo, si se trata de una novela, y después leerla, o si prefieren leer directamente el texto y después leer la introducción, o simplemente pasan completamente de la introducción, pasan completamente del aparato crítico y se centran justamente en el texto. ¿Qué es lo que ustedes prefieren? O si depende del tipo de libro que estén leyendo. En octavo lugar, Calvino nos dice que un clásico no necesariamente nos enseña algo que no sabíamos antes. Porque hay como una noción también, pienso yo a veces en los lectores, que creen que cuando leemos un clásico vamos a obtener de él, vamos a ser capaces de extraer alguna lección, algo o varias cosas que no sabíamos antes. Calvino dice que a veces lo que ocurre es que, por el contrario, descubrimos algo que siempre habíamos sabido o creído saber, y de repente descubrimos que está aquí en este clásico, que alguien, años, décadas, siglos, mucho antes de nuestra existencia, había pensado algo muy parecido o tal vez exactamente a lo que nosotros pensamos o sabemos. Y esto es genial porque es una sorpresa que como lectores nos genera mucho placer, porque es como si de repente fuéramos huérfanos y hubiéramos descubierto quiénes son nuestros padres, hubiéramos descubierto cuál es nuestra verdadera historia. Bueno, esto puede ser dramático, o sea que tal vez no sea el mejor ejemplo, pero es como reconocer una afinidad, una relación, algo que de repente nos sitúa y nos conecta con la humanidad, con el pensamiento, y que nos saca de nuestro propio individualismo, al mismo tiempo que lo afianza en cierta manera, porque nos indica que no somos tan originales como pensábamos, pero que una mente genial, por ejemplo, como la de Cervantes, como la de Shakespeare, como la de Virginia Woolf, ha pensado algo como lo que pensamos nosotros. Sabía ya algo hace cientos de años que nosotros sabemos o creemos saber ahora. Así que, como dice Calvino en el noveno lugar, los clásicos también son libros que encontramos tanto más nuevos, frescos e inesperados al leer, cuanto más pensamos que los conocíamos por haber oído hablar de ellos. Eso tiene que ver con alguno de los puntos anteriores, ¿no? Esta noción de que ya conocemos los clásicos, pero los clásicos siempre nos sorprenden. Siempre nos sorprenden, aunque no nos enseñen algo nuevo, nos sorprenden. Por lo menos en mi experiencia, siempre que he leído un clásico de estos que todo el mundo conoce, de los que siempre se ha oído hablar, que precisamente por este motivo yo he ido aplazando. Esto me pasó, por ejemplo, con Guerra y Paz, le pasa a mucha gente con Frankenstein o con Drácula. Bueno, entonces ustedes me dirán, pero hay que leer, no hay que leer los clásicos. ¿Por qué hay que leer los clásicos? Todavía no llegamos a ese punto. Bueno, pues Italo Calvino aquí en este noveno punto se explaya un poquito más y escribe una frase bellísima con la que yo estoy completamente de acuerdo, que es la siguiente: no leemos los clásicos por deber o respeto, sino solo por amor. Amor a la literatura, amor al conocimiento, amor al género humano, amor a la cultura, amor a la lengua que sea, a la lengua en general como concepto, amor a la expresión humana. Por eso hay que leer los clásicos concretos, porque evidentemente hay que saber elegir, no habrá tiempo para leer todos los clásicos. Hay que leerlos exclusivamente por amor. Bueno, y entonces ustedes podrían decirme, ¿y qué pasa con las lecturas obligatorias? Porque cuando uno tiene 11, 12, 13, 14, 15 años y va a la escuela, no lee los clásicos por amor, lo obligan a leerlos. Y tú habías dicho, Juan José, que estás a favor de la lectura obligatoria, de las lecturas obligatorias en los colegios, de las lecturas obligatorias de clásicos literarios en los colegios. Entonces, ¿cómo es posible que puedas conjugar decir ahora que hay que leer exclusivamente los clásicos por amor con que estás a favor de las lecturas obligatorias en el colegio? En realidad es muy sencillo, no hay tal dilema. Las lecturas obligatorias en el colegio son una cosa, son estas semillas que se plantan no solo en los libros específicos que leemos, sino también en que nosotros, a partir de estas semillitas que nos plantan en la escuela los profesores de lengua y literatura, a través de estas lecturas obligatorias, puedan surgir más adelante, con el paso de los años, con otras lecturas, con relecturas de aquellos clásicos, con lecturas de libros contemporáneos, con lecturas de libros triviales, con lectura de libros sesudos, nuestros propios criterios. Un lector tiene que tener criterio a la hora de elegir. Yo tengo mis criterios, los he desarrollado durante muchísimos años, en parte gracias a estudiar literatura en la escuela, como casi todo el mundo, pero después también en la universidad, y gracias a estas lecturas obligatorias. Por eso sí son importantes, porque para poder desarrollar este amor por los clásicos, para poder elegir,
¿Qué clásicos vamos a leer por amor? Es muy importante. Es más, yo diría que es fundamental haber pasado por lecturas de clásicos en la escuela. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, es algo que yo tengo clarísimo, pero díganme en los comentarios a ustedes qué les parecen estos puntos, estos argumentos que plantea Italo Calvino en su ensayo y mis comentarios acerca de los mismos. Bueno, en el 10º punto, Calvino vuelve a hablar de la palabra clásico, vuelve al tema de las definiciones porque es muy importante definir lo que es un clásico y como ven, no hay una definición básica en una frase que se pueda hacer, eso no existe. Bueno, pues en su 10º punto, Calvino dice que usamos la palabra clásico para un libro que toma la forma de un equivalente al universo. O sea, cada libro clásico es un universo completo en sí mismo. Estoy completamente de acuerdo y el mejor ejemplo que tenemos en nuestra literatura hispánica, aunque habría muchísimos, pero el mejor ejemplo, el más claro, es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Ahora bien, este universo completo que contiene cada uno de los clásicos literarios no es un universo que nosotros forzosamente tengamos que amar. A veces hay una oposición, no diría yo un rechazo, pero sí una oposición, una antítesis, como dice Calvino, hacia ciertos clásicos y aún así los leemos. Esto a mí me pasa mucho y yo normalmente, usando términos más vulgares o más comunes, suelo decir que hay libros que me gustan y después hay libros que yo admiro. Y los libros que admiro me gustan porque los admiro. Y hay libros que me gustan pero no admiro tanto. Normalmente los clásicos son libros que admiro. Siempre admiro los clásicos. Es verdad que hasta cierto punto yo admiro cualquier libro porque escribir un libro, hacer literatura es muy difícil. Pero no hablo aquí solo de la tarea de escribir, que ya de por sí merece mi aplauso a cualquier persona que lo intente. Va más allá. Es una admiración a lo que consigue el autor del libro. Y claro, no todo el mundo que escribe consigue esto y los libros clásicos son los que han conseguido lo que el autor quería conseguir y que son inagotables, como decía Calvino en un punto anterior, ¿no? Libros que nunca acaban de decirnos todo lo que tienen que decirnos. Para que esto se entienda mejor, vamos a ir al siguiente punto, al 11º, en el que Calvino nos dice que tu autor clásico es aquel con el que no puedes sentirte indiferente, que te ayuda a definirte en relación con él, incluso en disputa con él. Es decir, hay todo un mundo de literatura y todo un mundo de libros que nos son completamente indiferentes. La mayoría de los escritores a mí me son indiferentes y seguramente a ustedes también, porque ni siquiera los conozco. O sea, ¿cuántos escritores, imagínense ustedes, ha habido y hay ahora mismo en el mundo? Millones. O sea, imposible conocerlos a todos, imposible conocer cada cuento, cada poema, cada novela. Pero los autores clásicos, mis autores clásicos, y ustedes tendrán los suyos, son autores hacia los cuales no me puedo sentir indiferente. Completamente de acuerdo con Calvino en este punto, como en tantos otros. En realidad yo tiendo a estar de acuerdo con todo lo que dice Calvino en este ensayo, pero en este punto completamente. Es decir, yo puedo estar en oposición con un autor clásico. Un escritor que me genera completa indiferencia, que no me deja ninguna huella, nunca puede ser uno de mis autores clásicos en mi propio panteón particular, ¿no? Pero claro, que un escritor no nos deje indiferente no hace de sus libros clásicos necesariamente. Y ahí viene el siguiente punto, el punto 12º, en el que Calvino nos indica que un clásico es un libro que precede a otros clásicos. Es decir, que cuando hemos leído los libros que han precedido a un gran clásico y después leemos ese clásico, reconocemos el árbol genealógico del mismo. Por ejemplo, si hemos leído la Odisea, si hemos leído textos clásicos, si hemos leído a Shakespeare, si hemos leído literatura de la época isabelina inglesa, o sea, de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, reconoceremos en Ulises todos estos ecos o todos estos parientes lejanos anteriores, antecesores al gran clásico moderno que es el Ulises de James Joyce, por mencionar apenas un ejemplo, pero se podrían mencionar muchísimos. Calvino plantea un argumento también muy interesante, que es el lugar que deben ocupar los clásicos en nuestra dieta de lecturas. Es decir, debemos leer solo y exclusivamente los clásicos y olvidar la literatura contemporánea, no leer a los escritores que están publicando hoy, que están publicando ahora o que han publicado
a lo largo de nuestra vida que son contemporáneos nuestros. Evidentemente, Calvino nunca plantea la posibilidad de leer solo literatura contemporánea y obviar los clásicos. Él está escribiendo este ensayo argumentando precisamente, dándonos razones por las cuales hemos de leer los clásicos. Pero entonces, ¿cómo conjugar esto? ¿Cómo hacer una dieta? Calvino dice que es muy importante, y yo estoy de acuerdo, leer a los autores contemporáneos, leer las obras que nos hablan del mundo de hoy en día, de las preocupaciones de hoy en día. Y cuando digo de hoy en día, no me refiero a los últimos lanzamientos comerciales, pueden ser libros de hace 5, 10, 15, 20 años, libros de contemporáneos nuestros, es decir, libros escritos durante nuestra propia vida por autores cuyo tiempo de vida ha coincidido, al menos en parte, con el nuestro. Yo creo que esto es muy importante, que nos aporta muchísimo. No es el objeto de este video, ni es el objeto del ensayo de Italo Calvino darnos argumentos para la importancia de la lectura de la literatura contemporánea, pero él incide en que es importante, pero que hay que conjugar esto con la lectura de los clásicos. Hay que buscar una dieta balanceada, cada uno sabe el número de libros que puede leer o los temas que le interesan, pero es importante conjugar lectura de libros contemporáneos con libros clásicos. Yo aquí estoy de acuerdo. A veces paso por fases donde la balanza se inclina más hacia un lado o hacia el otro, pero bueno, conjugar clásicos con contemporáneos no quiere decir necesariamente leer un clásico, después un contemporáneo, clásico, contemporáneo, ni dividir la cantidad de libros matemáticamente entre clásicos y contemporáneos. Yo estoy en contra de hacer este tipo de cálculos. Cada uno sabrá, ¿no? Pero cuando de repente leo muchos clásicos seguidos, me parece interesante volver a leer algo más contemporáneo. O viceversa, cuando leo varios contemporáneos, de repente surgen en mí unas ganas de leer clásicos. Y precisamente esto es algo que surge por amor, como parte de mi pasión por la lectura. No es algo que yo organice sistemáticamente ni de manera lógica. Eso sí, los clásicos consiguen algo que la literatura contemporánea no consigue siempre o tan fácilmente, que es alejarnos del ruido que nos rodea, de la actualidad política, de las cuestiones que preocupan hoy en día o de las que hablan los medios de comunicación. Esto es algo que podemos ver reflejado un poco más en la literatura contemporánea, sobre todo en los últimos lanzamientos, y está bien, puede ser interesante, pero los clásicos nos alejan de todo este ruido sobre política o la actualidad o, en fin, lo que sea que nos distrae, que es parte de nuestro día a día y que tenemos que conocer para vivir en sociedad y para saber en el mundo en el que nos movemos. Pero está muy bien podernos retirar, no de este mundo, sino del ruido, del mundanal ruido, para citar a Thomas Hardy, y reflexionar y pensar en los valores que duran más tiempo, en este redescubrimiento de cosas que creíamos que sabíamos y que tal vez se nos habían olvidado. Esta capacidad para relegar las preocupaciones del momento, este estado de ruido constante en el que vivimos, es el punto número 13 en el argumento general del ensayo de Italo Calvino. El punto 14 es que un clásico persiste también como ruido de fondo, incluso cuando las preocupaciones del momento más incompatibles sentimos que controlan la situación. Ahora lo que a mí me gustaría es que conversáramos en los comentarios acerca de este tema, de los 14 argumentos que nos plantea Italo Calvino en su ensayo, de los comentarios que yo he ido haciendo al respecto, si ustedes están de acuerdo, no están de acuerdo, cuáles de estos argumentos resuenan más con ustedes y también cuál es su experiencia con los clásicos. ¿Qué lugar ocupan los clásicos en su dieta como lectores? ¿Qué experiencias han tenido leyendo o releyendo los clásicos? Y también, si ustedes se quieren aventurar a compartir las razones por las que creen que hay que leer los clásicos o por las que ustedes concretamente leen este tipo de libros, díganmelo también en los comentarios. Nos vemos allí como siempre y por supuesto también en el próximo video. ¡Felices lecturas!